de YouTube. Puedes entrar a YouTube y escribir Canal Editorial Universidad de Nariño. Ok, era para eso. Sí, en la anterior estuve igual que en esta ocasión, pero no sabía si estaban guardadas en algún lugar. Muchísimas gracias. No, con gusto. Bueno, entonces yo voy a dar comienzo a la sesión de hoy. Buenas tardes a todos. Les recuerdo que mi nombre es Carla. Yo soy líder del programa de capacitaciones de la editorial Universidad de Nariño. Les doy la bienvenida a la sesión de hoy de este seminario permanente de lectura, escritura y oralidad. Antes de iniciar, quisiera hacer la presentación, que el profe me colabore haciendo la presentación y el lanzamiento de uno de los libros que tenemos publicados en nuestra editorial. Muchas gracias, Carla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenida a la doctora Luz Ángela Ordóñez, que va a ser nuestra conferencista en el día de hoy. Antes de iniciar, vamos a siempre a presentar uno de nuestros libros, ¿no? Solo 5 minutos nos va a tomar. Esta es la página de nuestra editorial, editorial.udenar.edu.co, que los invito a todos a visitarla. En catálogo de libros pueden encontrar pues todos nuestros libros, ¿no? Entonces escribimos aquí Adriana, profesora Adriana, aquí por autor buscamos y aparece este libro, Aprender a escribir. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Entonces, hoy estamos pues promocionando este libro, Aprender a escribir, de las profesoras Maura Orciniegas Moreno y la profesora Adriana Pavón Gavilanes. Dice la reseña, permítame leerla, dice, uno de los propósitos de ese trabajo es motivar al estudiante a enfrentarse a esa labor de plasmar sus ideas en un texto escrito, la cual ha sido relegada a un segundo plano, más por desconocimiento y los mitos acerca de su dificultad que por otras razones. Es por esto que el léxico y estructura utilizadas en el desarrollo del texto son sencillas. Se invita permanentemente al estudiante a recordar aquellos parámetros necesarios para escribir. Las actividades propuestas son fáciles. A ver, cerremos los micrófonos, por favor. A ver, veamos. Carla. Profe, lo silencié, qué pena. Silencia todo el grupo. Listo, muy bien. Entonces dice que, bueno, escribir las actividades propuestas son fáciles de realizar y cada alumno puede hacer su propia evaluación o permitir la ayuda de terceros. En otras palabras, la flexibilidad que se propone ayuda al escritor novato a realizar su proceso de manera ágil y placentera. Otro aspecto de trabajo que se presenta es la posibilidad que tiene el estudiante de reflexionar sobre los diferentes campos que se tratan. Esto para que su aprendizaje sea más comprensible que memorístico. Se acude a darle consejos útiles relacionados con cada uno de los temas tratados. Además, en el presente texto se acude a proporcionar información sobre la escritura como un proceso en el que se incluyen los aspectos cognitivos, lingüísticos, afectivos y sociales. A través de los cuatro capítulos del libro, se conduce al escritor novato a realizar su proceso a partir de una planeación mediante la cual se puede evidenciar desde los elementos de la preescritura hasta la textualización, revisión y edición de su escrito. Entonces, pues todos invitados a adquirir este libro, Aprender a escribir, de Maura Arciniegas Moreno y Adriana Pavón Gavilanes. ¿Cómo lo pueden adquirir? Pueden escribir, en principio pueden escribir a editorial@udenar.edu.co y allí ya le daremos pues las pautas de cómo adquirirlo, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia, allí le diremos cómo hacerlo. Editorial@udenar.edu.co. El precio del libro es solo de 20,000 pesitos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Entonces ya con esto termino esta presentación del libro y continuemos, Carla, por favor. Muchas gracias, profe. La conferencia del día de hoy es la importancia del uso de los signos de puntuación, dirigido por Magíster Luz Ángela Ordóñez Gómez, docente del Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño. Profesora, le damos la bienvenida a este espacio de hoy y en el micrófono.
Bueno, primero darle el agradecimiento a Gilbert como director de la editorial, que ha sabido hacer un excelente trabajo con esto del proceso de lectoescritura en la Universidad de Nariño. Se ha sentido y se nota un cambio sustancial en la medida que ha generado espacios muy propios dentro de la academia. Uno de estos, pues, es el que, en el cual uno se siente honrado en participar. A su grupo de trabajo, sé que tiene un grupo de trabajo excelente porque pues uno como dentro de la experiencia determina que es importante tener un grupo de trabajo que lo apoye. Entonces, están haciendo un excelente trabajo y lo que quiero compartir, al igual que las compañeras del Departamento de Filosofía, Adriana, y la profesora Maura Ciniegas, es algo de lo que nosotros hacemos en el proceso o en los módulos de lectura y producción de textos, ¿no? Reforzar las capacidades, las competencias de los estudiantes en el campo del proceso de lectoescritor. Mi nombre es Luz Ángela Ordóñez Gómez, soy licenciada del programa de Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, magíster en lengua y literatura también con gran orgullo de la Universidad de Nariño, y trabajo en el departamento de filosofía. Hoy he querido compartir con ustedes algunos tics, como lo maneja, lo menciona Gilbert, en la medida de cómo nosotros podemos dar importancia al uso de los puntos o los signos de puntuación, en la medida de que los signos de puntuación son el elemento que nos permiten comunicarnos con las otras personas. Entonces, pues habrá que recordar que el ser humano es un ser del lenguaje, es un ser que si no puede hablar, se comunica por medio de los gestos, si no lo hace por medio de los gestos, por medio de la escritura, y que cada una de estos componentes, tanto de la oralidad como de la escritura, determina unas formas de comunicarnos y que a veces a nosotros, por ser tan cotidianos, se nos olvida. Es muy importante entonces determinar que la ortografía dentro del componente escrito es un conjunto de normas, ¿no? Que permiten, así como nosotros tenemos unas normas de urbanidad o unas normas de tránsito, permiten comunicarnos y permiten vivir en armonía para que nosotros podamos entender el mensaje de acuerdo a cómo el autor o el emisor quiere darlo a conocer. Entonces, pues es una normativa, hay unas reglas de las cuales son muy significativas y que pues obviamente determina que un buen texto que tenga unas propiedades textuales de coherencia, de cohesión, de unidad, de un propósito comunicativo, pues obviamente tengan los signos de puntuación acordes a la idea o a la meta que quiere pues el escritor. Entonces, como todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, la ortografía parte de una convención social, académica, aceptada por una comunidad lingüística que permite tener una unidad de una lengua escrita, ¿ya? Entonces, pues obviamente, ustedes saben, para todo hay una institucionalidad y precisamente la Academia de la Lengua es la institución encargada de regular pues las normas que regulan la comunicación escrita. Pues la ortografía ayuda a estandarizar la lengua, es muy importante cuando existen diferentes dialectos, inclusive en un mismo territorio, porque nosotros nos comunicamos de manera diferente y entonces entendemos o tenemos modismos o regionalismos que son muy importantes de conocer al momento de comunicarnos. Es el caso que cuando yo terminé la universidad y me fui a trabajar como coordinadora de la universidad en el municipio de Ipiales, que apenas está a 1 hora y media,
existen, como se dice, algunas formas de comunicación que yo no entendía, ¿no? Una de nuestras conserjes llegaba y me decía, profe, deme una mucha, y yo no entendía que era una mucha. Parece algo, como se dice, circunstancial, pero pues muchos de nosotros desde el departamento, o los que vivimos en el norte del departamento de Nariño, no conocemos que una mucha es un beso, o que marcar a un niño significa que lo cargue. Entonces, hay ciertos aspectos que pues lleva a la mala interpretación del lenguaje. Entonces, pues así sucede en los documentos escritos, que esas reglas de ortografía que pues nos enseñan durante nuestros primeros procesos de formación son muy importantes para que nosotros podamos llegar a una comunicación asertiva. Los signos de puntuación son herramientas que nos permiten a nosotros generar pausas, modos de entonación, modos de habla. Si bien cuando nosotros estamos dentro de un lenguaje oral, la tonalidad de la voz la podemos manejar, podemos hacer preguntas, podemos hacer pausas, inclusive podemos hacer señas, porque nosotros, como ya lo mencionamos, somos seres del lenguaje y todo lo que nosotros hacemos determina un proceso de comunicación. Cuando nos enfrentamos a un texto escrito, eso nos falta. Entonces, es precisamente los signos de puntuación los que poseen esa función y lo que nos permite comprender de manera coherente la ambigüedad que pueda tener un texto. Entonces, para eso son y para darle la fuerza, para darle el sentido al texto. En el mismo ejercicio, cuando nosotros estamos en lectura y producción de textos, los estudiantes ven de manera sustancial el hecho de colocar una coma o un punto, ¿no? O de jerarquizar las ideas que ellos tienen. Entonces, le da un vuelco total, un signo de exclamación, una pregunta, le da fuerza al texto. Entonces, vemos aquí que, por ejemplo, la gran importancia de los signos de puntuación a razón de que nuestro texto comunica o llega a su propósito comunicativo. Bueno, entonces encontramos pues el punto, la coma, los signos de interrogación, los signos de exclamación, el punto y coma, los puntos suspensivos, que a veces nosotros colocamos 2, colocamos 3, colocamos 4, ¿no? Y pues los 2 puntos, los más conocidos, los más utilizados. Y siendo los más conocidos, los más utilizados, de pronto no los utilizamos. Entonces, sé que muchos de los que están aquí, obviamente, han tenido una clase de gramática en el colegio, en la escuela y en la misma universidad, y simplemente voy a recordar la funcionalidad de cada uno de estos. Entonces, nosotros vamos a recordar que los signos de puntuación estructuran los textos, los ordena, pone un punto de jerarquía de las ideas principales, de las ideas secundarias, como lo vamos a ver, o sea, nos permite dar un orden muy significativo que permite, pues obviamente al lector, a la persona a quien vamos a mandar el mensaje, hacer un mejor análisis, una mejor interpretación del contenido del texto. Entonces, recordamos el uso del punto. Existen 3 clases de punto, ¿no? El punto es aquel que se produce a la parte final de un enunciado. Después de un punto siempre se escribe con mayúscula, algo que no se nos debe, como se dice, olvidar. A veces nuestros estudiantes lo olvidan o cuando dan punto aparte empiezan con minúscula, ¿no? Entonces es necesario contar o recordar con esta regla ortográfica básica. Entonces, el punto seguido, pues obviamente se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Después de un punto seguido, o sea, se establece como un proceso de que se termina con una idea
pero se refuerza con la idea que sigue con el punto seguido. Entonces es muy importante recordar la importancia del punto seguido. El punto y aparte se termina, o dentro de la jerarquización o dentro de la microestructura del texto, nosotros determinamos que vamos a, como se dice, continuar con las ideas, pero que hemos dado finalización a esa idea que estamos relacionando en ese párrafo. A veces hay puntos finales, o sea, no da para otro, como cuando uno dice, cuando está trabajando la tesis, dice ese es el punto final, o sea, no hay más. Entonces es un punto de cierre también. Pues obviamente aquí les hago alusión a un chiste lingüístico que siempre encontramos de pronto en el internet. Dice, creo que es mejor darnos un tiempo, porque pues la coma es aquella que determina un tiempo, y el punto le responde, no, este es el punto final, ¿ya? Seguimos entonces dentro de este proceso de recordación. ¿Qué pasó aquí? Se me trabó la diapositiva, espérenme un ratico. Seguimos dentro de este proceso el uso de la coma. La coma, como se dice, salva vidas, ¿no? Y también tiene, como se dice, una fuerza dentro de la escritura que ustedes deben aprender o que debemos reconocer, el uso de la coma, ¿no? Una coma marca una pausa breve dentro de un enunciado. Se emplea, pues obviamente, para separar componentes de la oración y permite, pues, hacer, como se dice, alguna conjugación de los conectores i, e, o, u y ni. Los conectores son muy importantes dentro de la redacción escrita porque permiten dar cohesión y coherencia al texto. Entonces la coma nos permite eso. Pero al utilizar la coma, oprimimos, o lo que tratamos de hacer es no utilizar tanta muletilla. Imagínense si no existiera la i, entonces tendríamos que utilizar el i, y entonces eso sería llenos de i, o, de o. Entonces la coma nos permite obviamente tener una cohesión, una manera de poder fluir dentro del texto. Entonces, pues nosotros aquí tenemos un ejemplo. Andrea llegó de la escuela, hizo sus deberes, tomó un baño y se durmió. En el caso de que no existiera la coma, tendríamos que mencionar que el texto se escribiría de la siguiente manera. Andrea llegó de la escuela y hizo sus deberes, tomó un baño y se durmió. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, el uso de la coma es muy importante porque encierra incisos, hace aclaraciones y pues obviamente señala omisiones también, ¿no? Entonces es muy importante el uso de la coma dentro de esto. También la coma se la utiliza como comillas, ¿no? Pero esta tiene otra significación. Separa, como se dice, los números, y eso permite dentro del lenguaje matemático, pues obviamente cantidad. Entonces es muy importante conocer pues dónde va una coma, dónde va un punto dentro de lo económico, porque pues obviamente eso lo vuelve en cantidad o le disminuye. Determina un proceso que permite pues obviamente dar una ordenación, o que permite dentro de los textos adicionar algunos componentes que nos permiten a nosotros dar fuerza a nuestros argumentos. Entonces es muy importante el uso de la coma. He traído para ustedes un ejemplo que solemos hacer nosotros los profesores en lectura y producción de textos, que a los estudiantes les gustan mucho. Entonces, si alguien puede leer el enunciado, entonces, y colocar la coma, ¿no? Entonces, es muy importante tanto para los hombres como para las mujeres
saber dónde colocamos la coma. Entonces, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, bueno, ahí les dejo para que lo analicen un ratico y me digan dónde colocarían la coma, pues de acuerdo a su conveniencia. Entonces, los escucho. La mujer lo después de la mujer y el hombre detiene. ¿Lo puede leer, quién me está hablando? Sí, Ricardo Arturo. Ricardo Si el, Arturo. si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. Y si es la mujer, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas en su búsqueda. ¿Qué le parece, profe, la utilización de una coma? ¿Es arriesgada la utilización de la coma? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, es arriesgado. Bueno, entonces, para la mujer, dice, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas en su búsqueda. Entonces, colocaríamos la coma enseguida de la palabra o del nombre mujer, ¿no? Y pues obviamente allí colocaríamos a nuestros compañeros a andar en 4 patas. Pero, si colocamos la coma, ¿dónde, profe? Para dar otro significado. Después de tiene, que tiene, después de la palabra tiene. Bueno, entonces, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. Entonces, es un texto totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, miren la importancia de una coma. Bueno, sigamos. Dentro de este ejercicio encontré otro. ¿Quién me quiere, por favor, colaborar haciendo la lectura de esos 2 enunciados? Yo, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Miguel Ortega, profe. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, profe. Bueno. El primero, vamos a comer niños. Y el segundo, el primero, perdón, vamos a comer niños. Y el segundo, vamos a comer niños. Bueno, entonces, ¿cuál es la significación del primer enunciado y del segundo? Profe. Pues el del primer enunciado, pues, que va a comer niños. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Y el segundo es una El segundo, que va a ir a comer con los niños. Ajá, es una invitación. Entonces, miren la importancia de la coma. ¿Escuché a alguien por allí? No, profe, iba a decir lo mismo. Bueno, entonces, si nos damos cuenta o si mencionamos esa pequeña comita que nosotros tenemos allí, que de pronto cuando nosotros como estudiantes, me pongo en el rol de estudiantes porque obviamente uno está siempre pues haciendo cursos o empieza un nuevo proyecto. O sea, cuando nosotros leemos, lo decía el maestro Jorge Verdugo, leemos a la luz de un problema y tenemos nuestras ideas, las tenemos muy calientes, ¿no? Y nosotros mentalmente tenemos una entonación, ¿ya? Tenemos una entonación y esa entonación hace que nosotros le demos coherencia, le demos forma al texto, pero cuando lo dejamos reposar, el problema allí se complica. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer un texto? Pues obviamente lo leemos con la misma entonación, perfecto. Cuando este se enfría, lo vamos a leer ni nosotros mismos lo entendemos, entonces empieza así. ¿Cuál es un ejercicio que nosotros podemos hacer en la escritura? Porque obviamente esto, como se dice, ocurre para todos, independientemente cuál sea el nivel educativo, ¿ya? Es hacer leer el texto a otra persona, a la mamá, al hermanito, ¿no? Porque todos, de alguna u otra manera, hemos aprendido las normas de ortografía, la acentuación,
hemos aprendido, pero la otra persona, como no tiene la idea, entonces lo va a leer de manera plana. Les doy un consejo por aquí, y ahora pues si alcanzamos, si el tiempo nos da, existe un aplicativo, creo que todos los que estamos aquí tenemos correo institucional, ¿verdad? Existe en nuestro correo institucional una forma de hacer cuestionarios, y ese cuestionario uno lo escribe y existe allí un parlante. Cuando uno le da allí el parlante, hay una voz que lee, y entonces uno escucha y dice, no, aquí le falta una coma, aquí le falta un punto. Esa idea que yo acabo de escribir y que para mí es muy clara, no está tan clara al momento que lo lee una máquina. Entonces, y eso hay aplicativos en internet. Entonces, obviamente, con el paso del tiempo, uno se va a dar cuenta y se vuelve muy diestro en que va una coma, un punto, es la separación de una idea, 2 puntos, ¿no? Entonces, es muy importante que con el uso de las tecnologías, pues obviamente hagamos. Hasta el mismo Word le permite o le marca en azul cuando nos hace falta una coma, ¿no? Y también hace un proceso de corrección, pero a veces, como se dice, nuestro equipo no está como tan adiestrado y no tiene todo el abecedario con los tecnicismos que nosotros utilizamos. Entonces, es necesario que nosotros, cuando aparezca una palabra y tengamos duda, la consultemos dentro del diccionario, la escribimos y la adicionamos a nuestro diccionario para que la próxima vez, que obviamente cuando uno la escriba, le aparece el autocorrector. Entonces, la utilización de los medios tecnológicos de hoy en día es una cosa fabulosa. Otra, a veces nosotros le tenemos miedo a escribir, ¿no? Porque pues obviamente al escribir ponemos en juego lo que somos. Si escribimos acerca de nuestros sentimientos, oye, son mis sentimientos y cuando los va a leer otras personas, pues son mis sentimientos y obviamente que me va a doler si hay una apreciación que no me gusta. Si escribimos acerca de lo que pensamos, son nuestros pensamientos y está en juego nuestro intelecto. Y oye, cuando otra persona lo va a leer, pues está cuestionando la capacidad intelectual y la capacidad que yo tenga de comunicarme. Entonces, escribir no es una cosa fácil, porque pone en cuestión lo que yo soy, ¿ya? Y, pues, obviamente, enmarca toda una serie de reglas, toda una serie de contextualización que al momento que nosotros estamos hablando, pues, obviamente, tenemos la entonación, la pregunta, la posibilidad de volver a argumentar, la posibilidad de volver a explicar. Entonces, en lo escrito tenemos que generar un contexto, tenemos que generar unas descripciones que pues obviamente permite que la otra persona entienda o no nuestro propósito o nuestra idea. Entonces es muy importante esto. Entonces imagínense cómo la coma o nos pone en 4 a las mujeres o pone en 4 a los hombres en busca de una mujer y también pues salva vidas, ¿no? En este caso, aquí. Bueno, entonces hay una riqueza de la coma. Una coma puede ser una pausa, ¿no? O es una pausa, pero también miren la riqueza de la coma. Entonces dice, no, espere. Y la otra es, no, la verdad no espere nada porque no hay. ¿Listo? Entonces, puede hacer desaparecer tu dinero, como yo les mencionaba en la matemática, pues obviamente una coma donde pues obviamente no esté, pues te quita dinero o te aumenta, ¿no? En la matemática. Y eso a veces ocurre en los sistemas, ¿no? Entonces, inclusive, pues los bancos se cuidan mucho de esto porque obviamente es un recurso, como se dice, importante. ¿Alguien más me quiere, por favor, colaborar con el siguiente enunciado acerca de la coma? Para volver esto más interactivo y no solamente un monólogo.
¿Quién está por allí? Yo por colaborar. Dale, léeme el siguiente enunciado. ¿Con quién hablo? Camila Cheña. Bueno, Camila. La riqueza de la coma. Una coma puede ser una pausa. No, espere. No espere. Puede hacer desaparecer tu dinero. 23,4. 2,34. Puede crear héroes. Eso solo él lo resuelve. Eso solo él lo resuelve. Puede ser la solución. Vamos a perder. Poco se resolvió. Vamos a perder poco. Se resolvió. Cambia una opinión. No queremos saber. No, queremos saber. La coma puede condenar o salvar. No tengas clemencia. No, tenga clemencia. Una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista. Miren que el último enunciado, muchas gracias. Carla, ¿me dijo? Camila, profe. Camila, qué pena. Mire que, por ejemplo, también existe la exclamación, ¿no? Entonces, allí en la última frase, ¿no? No tenga clemencia, hermano, o sea, haga algo. Pero pues en el otro lado dice, no tenga clemencia. O sea, pues es importante. Bueno, sigamos entonces. Voy a conectar mi portátil. Por favor, me dan un tiempito que se me está descargando. De pronto nos desconectemos. El uso, en este caso, el uso de los dos puntos. Entonces aquí nosotros vamos a recordar que representa una pausa mayor a la coma, menor a la del punto, y se utiliza en los siguientes puntos. Ahí está, antes de una cita textual, como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, dos puntos, más vale tarde que nunca. También el uso de los puntos se hace antes de una numeración. Entonces aquí, no puedo ver. Lo utilizamos cuando empezamos a enumerar las 4 estaciones del año. Estas son la primavera, el verano, el otoño e invierno. Tras fórmulas de cortesía, ¿no?, que encabeza cartas de documentos, muy utilizados los dos puntos cuando uno hace una que se llama una cita o coloca una frase y pues obviamente coloca los dos puntos, ¿no? Entre oraciones, ¿no?, que se relacionan y expresa pues causa, efecto o conclusión. Entonces, perdió su trabajo, la casa, el carro, todo por el juego. Bueno, seguimos aquí entonces dentro de este recorderis con el uso del punto y de la coma. Entonces, pues aquí el punto y la coma representa una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto, y en este caso, pues se emplean los siguientes casos. Para separar elementos de una numeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Aquí tenemos un ejemplo: su pelo es castaño, los ojos verdes, la nariz respingada. Bueno, antes de conjugaciones, aquí está algunos conectores como el pero, el aunque y el más. Y cuando se introduce una frase larga. Los puntos suspensivos, ¿no? Para los estudiantes siempre preguntan esto, inclusive hasta los mismos profesores a veces tenemos esa duda, ¿no? ¿Son 3 puntos? Sí, son 3 puntos y terminan o determinan pues que una proposición o que una oración sigue abierta o que por lo menos está en puntos suspensivos. Aquí recordamos que es cuando se deja una expresión incompleta, en suspenso, ¿no?, para expresar dudas, temor o vacilación.
cuando se reproduce de forma completa la cita textual o un refrán, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de la utilización de los puntos suspensivos, ¿no? Él había puesto 3 puntos suspensivos a la historia, ella borró 2, ¿no? Una manera muy significativa de terminar una relación, ¿no? Entonces, él la dejó abierta, pero ella, pues, le dio punto final a esa relación. Bueno, también existen dentro de esta, ¿cómo se dice? Dentro de este recorderis, que los signos, que existen signos de interrogación y signos de exclamación. Está fallando aquí un poquito la diapositiva. Bueno, entonces, estos signos se marcan al principio y al final de una pregunta formulada, o pues obviamente al principio o al final de una exclamación, ¿no? Pues obviamente hay que aclarar que estos signos, dependiendo en algunos idiomas, solamente se utiliza al final un signo de interrogación. En el caso de la lengua española se debe utilizar tanto al inicio como al final de una frase interrogativa. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. ¿Alguien que me quiera colaborar leyéndolo? Es más que un chiste lingüístico que pues la utilización de la exclamación. ¿Alguien que colabore? Si gusta, le puedo colaborar, profe. Bueno, dale. Dice, bienvenidos al cielo. Aquí no hay trabajo, no hay hospitales, ni bancos, ni bomberos, ni... Coño, llegamos a Venezuela. Bueno, entonces, bienvenidos al cielo, ¿no? Ahí está San Pedro, pues muy motivado, muy efusivo, ¿no? Bienvenidos al cielo. Entonces, pues obviamente hay aquí un signo de exclamación y también la utilización de unos signos de puntuación como la coma, como los 3 puntos, ¿no? Dice, aquí no hay trabajo, no hay hospitales, ni bancos, ni bomberos, ni... Sigue abierta esa frase, ¿no? Entonces, pues con la realidad que está viviendo nuestro país vecino, las personas que llegan dicen, pues coño, llegamos a Venezuela, ¿no? Es algún chiste lingüístico. Bueno, también encontramos por acá los signos de interrogación y admiración. Entonces, pues son usados y expresan sentimiento o emoción, ¿ya? Entonces, pues obviamente, cuando nosotros estamos dentro de la oralidad, se nos nota en la cara, en la tonalidad de la voz, pero acá, en la formulación, como se dice escrita, pues nos utilizamos o tenemos este recurso lingüístico que es el signo de exclamación. Entonces, pues obviamente cuando uno está bravo fuera de aquí, ¿no? Entonces, se hace la exclamación. Por lo general, las mujeres utilizamos mucho los signos de exclamación, ¿no? Existen también, por su parte, unos signos auxiliares. En este caso utilizamos el paréntesis, el corchete, las comillas, el guión, los asteriscos, ¿no? Toda una serie de signos auxiliares que pues obviamente nos permiten a nosotros formular un texto coherente y cohesionado. Entonces, es aquí donde pues también viene otro ejercicio, ¿no? Muy propio de los memes de hoy en día y que pues obviamente nos permiten entender un poco esos signos de exclamación, los signos, los 2 puntos. Y entonces dice, le pregunté a mi perro, 2 puntos, ¿cómo me veo? Y él me dijo, wow, él no miente y por eso lo hago. Entonces, bueno. Existe aquí, vamos a hacer un ejercicio que al igual que poner la coma, los puntos, es muy chévere hacerlo porque pues uno aprende. Entonces hay que, todo aquello que recordamos, pues es necesario que lo coloquemos en práctica, ¿no? Entonces se menciona dentro de este texto que una persona antes de morir no se sabe si fue por malicia o porque en sí no conocía los signos de puntuación,
dejó un testamento sin signos de puntuación. Entonces, dentro del testamento está el sobrino Juan, el hermano Luis, el sastre y los jesuitas, ¿no? Entonces, que el juez, pues obviamente, le entregó una copia a cada uno de los implicados en este testamento y que les dijo que lo trajeran para analizarlo y tomar una decisión. Entonces, ¿cómo hacemos para que este testamento le quede al sobrino Juan? ¿Qué signos de puntuación le colocaríamos para que le quede a Juan? ¿Qué signos de puntuación podríamos utilizar para que le quede al hermano Luis? ¿Qué signos de puntuación podemos utilizar para que se le pague la cuenta al sastre? ¿Y qué signos de puntuación podemos utilizar para que, pues obviamente, todo le quede a los jesuitas? Entonces, es un ejercicio muy práctico, chévere, y pues escucho, como se dice, las opiniones que ustedes puedan tener con respecto a qué signos de puntuación colocamos en esta diapositiva. Léanlo un ratico y espero. ¿Listo? Bueno, ¿tienen ya una propuesta para la utilización de las comas? ¿Los escucho? Para que todo le... Buenas tardes, profe. Para que todo le quede al sobrino Juan, yo diría que va así. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, punto seguido. No, a mi sobrino Juan, después de Juan, el punto seguido, profe. No a mi hermano Luis. Punto seguido después de Luis. No a mi hermano Luis, punto seguido. Tampoco, coma, jamás, coma, después de jamás, coma,
se pagará la cuenta al sastre. Después de sastre, punto seguido. Nunca, coma, de ningún modo, coma, para los jesuitas. Punto. Todo lo dicho es mi deseo. Punto final, pues ya. Profe, no la estamos escuchando. Profe, tiene desactivado el micrófono. Bueno, gracias. Listo. Muchas gracias a nuestra estudiante que hace estos aportes muy significativos, ¿no? Pero entonces aquí lo vamos a leer. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Yo creo que aquí faltaría un signo de exclamación, ¿sería? Para que le dé fuerza a ese no. ¿Qué dicen ustedes? No a mi hermano Luis, tampoco le quitaría tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Bueno, muchas gracias entonces a nuestra participante por esos apuntes. ¿Quién se atreve? Profe. Sí, dime. En mi caso le quitaría la coma al jamás para que Sí, quede ¿no? pues todos los bienes a Juan. Listo, O sea, tampoco jamás jamás. se quedaría. Luz Ángela, No. Dime. No, ¿están allí hablando? Sigue. Sí. No, al tampoco no, sino al jamás. Allí le haría un signo de exclamación. No, le quitaría la coma a jamás. Por ejemplo, Ah, ya. tampoco. ¿Allí? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Sí, ahí. Y el Le signo coloco la de coma aquí. A ver, por favor, ¿lees? tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Pues para que los bienes queden al sobrino Juan. Al sobrino Juan. Bueno, listo, chicos. ¿Quién se atreve a hacer una propuesta para que los bienes le queden al hermano Luis? Voy en este caso a borrar el texto, Pues, ¿vale? Sería, dejo mis bienes, coma. Ahí hasta ahí nomás me permitió. ¿Sí, profe? Sí, Dejo mis bienes. Dejo mis bienes, coma. Ajá. A mi sobrino Juan, no. Ajá. Entonces aquí, perdón, a mi sobrino Juan, No. no, le coloco Coma. Ajá. A mi hermano Luis. Listo. Ahí, bueno, ahí Yo igual, ¿no? diría que ahí quedaría igual, ¿no? Entonces tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Bueno, entonces, listo, Profe. quedaríamos allí. ¿Alguien más? Otra opción podría ser, dejo mis bienes, dos puntos. A mi Ajá. sobrino Juan, no, punto y coma. A mi hermano Luis. Yo creería, a ver, dejo mis bienes, aquí dos puntos también. A mi sobrino Juan, no. Aquí podemos hacer un signo de exclamación. A mi hermano Luis, ¿sí? También es válido, perdón. A mi hermano Luis. Tampoco se pagará aquí. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo.
para los jesuitas, coma, todo lo dicho es mi deseo. ¿Listo? Entonces miren la importancia de la utilización de los signos de puntuación, de exclamación. Bueno, ¿quién me hace una propuesta para que la cuenta se le pague al sastre? ¿Cómo lo haríamos? Yo, profe. Dime. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no. ¿Cómo? ¿Quitaría el signo de exclamación? Ajá. A mi hermano Luis tampoco. Listo. Tampoco jamás, ¿no? Aquí, Tampoco, hasta aquí. coma jamás. Ajá. Punto seguido. Punto seguido, muy bien. Se pagará la cuenta al sastre. Y ya Ajá. no se puede quedar. Nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. ¿Listo? Bueno, alguien que me haga una propuesta para que le quede a los jesuitas, perdón. Gracias. Estaba ciega ya. Gracias. Bueno, entonces dice, dejo mis bienes a mi sobrino. ¿Sí? ¿Le escucho? Sería, pues, la parte inicial se dejaría igual, ¿no? Ajá. A ver. Después de tampoco sería punto seguido. Punto seguido. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Jamás. Ajá. Punto seguido. Ah, no. Coma después de sastre. Abre signos de exclamación. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Coma? Sí, y nunca de ningún modo sobre signos de exclamación. Perdón, que este es así. Ajá. Punto seguido. Punto seguido. Nuevamente hable entre signos de exclamación para los jesuitas. Para los jesuitas. Yo diría que aquí, para los jesuitas, todo. No, bueno. Para los jesuitas, bueno, para los jesuitas, ¿hasta ahí cierro? ¿O cuál es tu propuesta? No, todo. Listo. Lo dicho, aquí sería punto. Lo dicho es mi deseo. ¿Listo? Bueno, entonces, el juez, determinando que existía, pues mucha, como se dice, pelea en esto, determinó que se lo iba a dejar para él, ¿no? Y entonces hizo lo siguiente. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No. A mi hermano Luis. Tampoco. Coma o punto seguido, bueno, lo podemos utilizar. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Punto. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Listo? Bueno, entonces, pues les iba a compartir aquí algunos chistes ya para terminar, ¿no? Si usted escribe ya voy, por favor no venga. A veces eso escriben en el WhatsApp, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Pues obviamente mejor que tu ortografía y pues aquí
¿no? Cómo pues obviamente algunas frases hacen que los diccionarios caigan en coma y pues algunas, como se dice, frases, en la medida de que no es lo mismo, no me mires feo a no me mires feo. Y pues al final dice que un chiste allí un poco, como se dice, alusivo al amor, llegará el día en que te coma y punto. Bueno, entonces, eso es todo. Compartir con ustedes estas bonitas experiencias. Nuevamente, agradecer al Centro de Publicaciones, a la editorial, a Gilbert, pues, como se dice, su invitación y pues despedirme de ustedes. Entonces, eso es todo por hoy. Un Gracias. momento, profe. Muchísimas gracias, profe, por estarnos acompañando en este momento y por ilustrarnos este tema que la verdad es muy, muy importante al momento de escribir, al momento pues de nuestros momentos en la universidad. Quiero abrir la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a dar un espacio de 5 minutos. Y después también voy a leer el chat. También hay algunos comentarios. Entonces, bueno, quien tenga dudas puede abrir el micrófono y realizarlas. Yo tengo una pregunta. ¿Sí, Ángela? Profe, después de un signo de cerrar un signo de admiración, ¿uno puede poner coma? No, por lo general los signos de admiración, o sea, son oraciones completas, ¿ya? Entonces, o estás hablando de varias preguntas, es que depende del contexto. Cuando nosotros hacemos varias preguntas, entonces allí la utilización de la coma sí es pertinente. Vale. ¿Cómo lo planteas? O sea, por ejemplo, si es una sola pregunta, la utilización del punto es recurrente, pero si son varias oraciones que van seguidas, entonces, ¿cómo se viste? ¿Cómo se peina? ¿Cómo va vestida? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son sus características? ¿Listo? Entonces allí, pues obviamente la utilización de la coma sí es necesaria. Es decir, que se podría hablar de varias frases entre signos de admiración y utilizarlos con coma. Claro que sí, porque son ideas, ¿ya? Entonces, obviamente, pues se necesita. O no te entiendo bien. Tendrías que tratar de contextualizarme. Por ejemplo, en el que estábamos mirando Es que casi no te escucho. ¿Será que puedes acercarte un poco más al micrófono? ¿Tú la escuchas? Ahí, profe, ¿ya? ¡Ay, sí! Ya, te escucho. Vale. Profe, le decía, por ejemplo, en el caso del testamento que estábamos viendo el ejemplo, después del no entre signos de admiración, ¿se podría poner coma? Los signos de admiración son ese tipo de conector, ¿ya? Entonces, no iría la coma allí. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Ángela, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para la profe Ángela? Hola, sí dejé unas preguntas en el chat, si eres tan amable. Listo. Si quieres, se las puedes hacer tú mismo. No hay ningún inconveniente. Porfa. Bueno, profe, las preguntas que había dejado yo ahí a medida que pasaba la charla era que si usted conoce de pronto alguna excepción que aplique utilizar la coma luego de la I, como para darle continuidad a otro evento. Sí, cuando trata de dar adición y fuerza a la frase, sí hay esa excepción. Cuando la frase que le sigue
compromete fuerza y argumento. Entonces sí hay la excepción, pero son casi muy pocas, pero sí la hay. Ya, perfecto. Otra era que sigo a alguien que habla de gramática y propone que luego de los signos de admiración e interrogación, ya que estos funcionarían como puntos, se utilice mayúscula. A ver nuevamente, Juan Camilo, después de los signos... De admiración o interrogación, se arranca una nueva oración prácticamente y debería ir en mayúscula. ¿Eso va bien o no? Nosotros lo vemos como un componente estético, ¿no? Pero la norma ortográfica no determina. Por ahora, pues, como se dice, una directriz con base a eso. Sino que los signos de exclamación o admiración son como eso que encierra la frase, ¿ya? Y entonces empieza otra oración y al empezar otra oración, la fuerza que tiene el uso de la utilización de la mayúscula es interesante, entonces uno lo hace a razón de este sentido, porque cierra, como se dice, una idea en la exclamación o en la pregunta. Ah, ya, profe. Y lo último es que vi, porque como hubo un cambio en lo de Real Academia, después de los signos de admiración e interrogación no se utilizan los puntos ya porque lo incluye. Esa pues eso es algo que vi de la última actualización. Ah, bueno, pues muchas gracias. Mil gracias. Yo siempre agradezco estos espacios porque el aprendizaje no solamente va de aquí para allá, sino de allá para acá. Y entonces yo soy de las personas abiertas en la medida de que uno aprende. Hoy aprendí eso, entonces te agradezco mucho, Juan Camilo. Muy oportunas tus preguntas. A usted muchas gracias por la charla. Bueno, Carla. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién? ¿Camila? Sí. Listo, Camila. Cuéntame. Bueno, eso es más que todo personal, ¿no? Es que cuando yo leo con una intención muy diferente, ¿no? Y cuando escribo. Pero cuando las demás personas leen lo que he escrito o como yo lo leo, a veces suele sonar muy diferente. Y no sé si es por como yo tomo la idea en mi cerebro o pues la interpreto o es que estoy haciendo algo mal a la hora de leer un texto. Lo que pasa es que nosotros, o sea, debemos tener en claro los signos de puntuación, o sea, como esas reglas para qué sirve y a veces a nosotros se nos olvida. Yo lo manifestaba y es que nosotros cuando escribimos lo hacemos cuando estamos en caliente, cuando nuestras ideas en nuestro pensamiento suenan de manera coherente. Pero al momento en que nosotros escribimos, el documento es plano, porque no tiene signos de puntuación y exclamación. Entonces, yo lo mencionaba, ese problema lo tenemos todos. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos con unas ideas, con un conocimiento que está dentro de nosotros. Pero cuando presentamos nuestro documento, pues ese conocimiento, esa idea, la otra persona no lo tiene. Por tanto, es necesario la utilización de los signos de puntuación para que el mensaje sea coherente. ¿Ya? Entonces, yo te recomiendo es en la medida de empezar a escribir y que, por ejemplo, los niños, o sea, los niños en la casa, los que tienen 7, 10 años, a mí me ha funcionado, mis hijos, yo los coloco a leer y entonces como ellos están aprendiendo las normas ortográficas, ellos sí saben para qué sirve un punto, para qué sirve una coma. A veces a nosotros se nos olvida. Y entonces, de la misma forma, al momento que vamos a leer, interpretamos de una manera y al momento que escribimos, pues van a interpretar de otra. Entonces es muy necesario. Luego se vuelve algo ya práctico, ya reconoces dónde va una coma, dónde va un punto y no tengas miedo o no tengan miedo. O sea, yo veo en los estudiantes es mucho miedo al momento de escribir. Yo los entiendo, escribir no es fácil. Con mis estudiantes también evocamos al hecho de que leer tampoco es fácil, ¿ya? Porque la interpretación es difícil y hacerlo de una manera crítica, algunos de los que están aquí son estudiantes, determinan que pues es un trabajo, ¿no? Así como lo dice Estanislao Zuleta, que pues requiere un trabajo de rumiar los textos y que es necesario ponerle mucha atención. ¿Listo?
Luz Ángela, yo Gracias, profe. tenía una pregunta. Yo soy un temeroso de utilizar el punto y coma, porque digamos, no tengo como una pauta que me diga sí, una pauta, ¿no? Un truquito que me diga, "Vea, ahí está bien puesto". ¿Cuál sería una recomendación tuya para personas como yo que le tememos al punto y coma? Bueno, lo que pasa es que, como yo lo menciono, o sea, eso depende, o sea, de las necesidades que uno tenga. Y, por ejemplo, nosotros, o sea, ¿qué diferencia hay entre el punto y coma y los dos puntos, no? Entonces, cuando nosotros vamos a generar una frase de enunciar, decimos 2 puntos y empezamos a numerar ciertas ideas, pero el punto y el coma va dentro del mismo texto. ¿Ya? Entonces, es esa continuidad que nosotros le damos, o sea, 2 puntos aparte, y punto y coma es la hilación y seguir las ideas. Aunque los 2 puntos también me pueden seguir dentro de un párrafo, pero eso depende del mismo texto, depende de la necesidad del texto. Es como cuando nosotros estamos haciendo investigación. Cada investigación es diferente, cada texto tiene unas necesidades diferentes, necesita de unos signos, necesita de un punto, de una coma diferente, de acuerdo a la intención comunicativa. Entonces, es de acuerdo a la situación. Nuestro compañero lo mencionaba, en la medida de cuándo se utiliza una coma y una i. Son casos, o sea, muy raros, pero es cuando tú estás haciendo una numeración o estás utilizando coma, 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 y es el aditivo, o sea, es lo que necesita para eso, le coloca esa i y obviamente da la finalización y termina el texto. Profe, a mí en el colegio una docente me explicó más o menos cómo funciona y pues me gustaría que de pronto usted me pudiera corregir, ¿no? La profesora nos decía que nos imaginemos algo así como que estamos en un almacén y tenemos muchos productos. Entonces, si yo estoy hablando de pan, entonces va pan, coma, pan, coma, pan, coma. Si estoy en este estante, pero voy a pasar a galletas, ¿sí? Voy a poder poner el punto y coma. Sigo hablando igual de harinas, como de pan, ¿sí? Pero paso a otro, galletas, punto y coma, tostadas, ¿sí? Ahora sí, voy a cambiar ya de harinas, voy a pasarme a chocolates. Entonces puedo poner el punto y paso a otro alimento. Y ya si voy a pasar a otro estante que viene a ser el estante de los de aseo, entonces ya puedo ir punto aparte y va al estante de aseo. Algo así lo entendí yo y creo que me ha servido al momento de usar estos signos de puntuación. No sé si lo estoy aplicando bien o hay Sí, algo que pueda corregir. No, sí, es esta manera, o sea, es una manera de hacerles entender muy, muy significativa. Gracias, porque a mí nunca se me había ocurrido eso en la medida de que, pues obviamente hablamos de un mismo elemento. También surge la idea de cuando el más lleva tilde, ¿ya? Entonces, hay más que simplemente se utiliza unas, o sea, es dentro de la inferencia del texto, de lo que quiere decir el texto más allá. Entonces, cuando es adición, cuando aumenta, ese más tiene tilde. Prácticamente tú lo acabas de decir dentro de ese propósito, Carla, y obviamente es como jerarquizar o poner en orden nuestras ideas. Entonces, esto se coloca así porque pertenece a una misma categoría. Sigo con la sección de alimentos, pero en ese caso voy a pasar de los confites a las galletas, y de las galletas voy a pasar ya ¿cómo se dice?, a las frutas. Entonces, son alimentos, pero de igual manera tienen una jerarquización que me permiten a mí. Entonces, muchas gracias, Carla. Andrés Revelo alzó la mano y pues que tiene una pregunta, y también, profe, a usted gracias por la corrección. Bueno. Andrés. Buenas tardes a las personas presentes. Tenía una duda a nivel de funcionalidad, ¿no? No dejamos de estar en un espacio académico de alguna manera. Creo que se fue la... Bueno. No, sí te estamos escuchando.
Ya. La pregunta es que si ve posible, o más que posible, conveniente, de que todas estas normas y principios de escritura se traslapen a la comunicación, entre comillas, corriente o diaria en redes sociales, ¿no? En donde nuestro contenido puede ser leído por mucha gente, que si ve posible, porque la realidad pues es bastante distante de esos principios. Yo les tenía un video, pero pues uno juega, como docente juega, yo tenía un video, si gustan lo pueden buscar en YouTube, de más creativos sobre el uso, o sea, la pérdida del uso de las normas ortográficas, ¿no? Hay otras formas de comunicarnos, así como yo les mencionaba que en Ipiales, o que posiblemente en la Unión, o que en la Cruz, tenemos formas de decir, ¿no? De entendernos. Las redes sociales también empiezan a utilizar unas formas que poco a poco se van volviendo parte de nosotros, ¿no? Es una, como se dice, es una realidad y pues obviamente todas las personas que atienden al uso del buen lenguaje siempre están mencionando esa parte, ¿no? Pero pues de igual manera las redes sociales son muy rápidas, muy cambiantes. Entonces, se podría tener un código, inclusive el mismo código de los emojis es otra forma de hablar y de darse a entender, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía, los estudiantes, aquí hay algunos estudiantes que me han enseñado que los corazones amarillos significan una cosa, los rojos significan amor, que los verdes significan otra. Entonces, dependiendo del tipo de corazón que a uno le manden, dicen, oh, profe, pero pues eso todavía es un espacio inexplorado por mí y por muchos de los profesores que inclusive estamos aprendiendo el uso de las tecnologías. Debería haber, sería necesario la utilización de unas normas, ¿no? Porque pues obviamente uno a veces no los entiende, en serio, que no entiende, pero pues eso ya iría con el tiempo, ¿no? En el uso de estas nuevas tecnologías. Juan Camilo, tenía alzada la mano. Sí, Camila. una última pregunta. Bueno, no sé, ¿va Camilo o va Camilo? Juan Camilo, tú tenías la mano levantada. Vale, gracias. Una última pregunta, profe. ¿Cree usted que si se aprende a escribir literariamente, digamos, se complica la escritura científica en el tema de signos de puntuación? Lo que pasa es que hay una tipología textual y cada tipología textual maneja unos tecnicismos. No es lo mismo escribir una novela que hacer un informe científico. Y entonces, nosotros en la literatura, pues obviamente la estética, el romanticismo, la utopía es necesaria porque es su esencia. Pero en la lectura científica, y no quiero decir que la literatura no sea ciencia, es ciencia, pero es otro tipo de texto, ¿ya? Se manejan unos tecnicismos donde ciertas, como se dice, palabras o ciertas formas de escribir no se dan, ¿ya? Entonces, pues aquí está el profesor Gilbert y a pesar de que él es muy propio de las humanidades porque yo lo veo así, lo siento así, yo siempre lo he dicho que él pertenece más acá, pues sería difícil, o sea, escribir de manera poética cuando uno esté redactando la descripción de una fórmula matemática. Entonces, hay formas y hay tipos de textos. Entonces, eso. Creo que Camila está alzando la mano. Sí, vale, gracias. Esta es la última intervención. Camila Chana. Profe, ahora que usted tocó el tema acerca de escribir como los regionalismos, o sea, como decía usted, del besito que dijo. ¿De qué, perdón? Ahí también, o sea, de cómo uno podría escribir un regionalismo, o sea, digamos que viene una persona y tengo que hacer como un ensayo acerca de lo que me dijo una persona de la región de aquí de Nariño, pero esa persona es campesina, pero tengo que transcribir sus palabras
tal cual me lo dice, y usa bastantes regionalismos. ¿Ahí cómo haría? Bueno, cuando nosotros utilizamos como se dice, el computador, existe una determinación a ciertas formas de pronunciar, ¿verdad? Y de decir. Por ejemplo, pues para el idioma agua, nosotros no tenemos, como se dice, esa acentuación, o no tenemos dentro de nuestro teclado, pues obviamente el ti o el can. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Los signos de puntuación nos dan esa fuerza, ¿no? Y pues obviamente algunos regionalismos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una compañera de Guaitarilla que me decía, has de saber, decía, no, has de saber, y le aplicaba el sobruta, ¿no? Entonces a mí me causaba como mucha risa, ¿no? Porque llegaba a mi casa y me decía, has de saber sobruta, que yo me vine desde la universidad caminando y tú no eres capaz de darme café. Entonces era como una especie de reclamo. Yo al principio lo miraba como una ofensa, pero después es un dicho, ¿no? O en la unión, cuando el yo diga, entonces sí existe, o sea, un problema dentro de la escritura para eso, porque lograr la fuerza y eso, hasta ahora, pues nosotros estamos, como se dice, comunicándonos y haciendo, pero el hombre es tan creativo, ya, que va a existir la manera de poner en la escritura esos signos de exclamación. Entonces, eso es importante. Pues obviamente, con la nueva propuesta del nuevo boom de la literatura, pues eso ha cambiado de manera significativa, y pues Gabriel García Márquez ha llevado lo regional a ser algo mundial. Entonces, eso es importante para nosotros y aprenderlo. ¿Listo? Sí, profe, eso le quería decir. Es que en un libro que se llama Que viva la música, ajá, ahí él utiliza bastante regionalismo y lo transcribe tal cual pues se hablan en el sitio pues que está el contexto del libro. Sí, sí, ese libro es genial. Bueno. ¿Listo? Yo creo que sí. Muchísimas ¿Más gracias. preguntas? Ha sido una tarde muy, muy bonita, muy fructífera, llena de conocimiento, y la verdad fue para mí Carla, muy, no te muy escucho muy interesante. bien. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, gracias, Mejor. profe. Le digo que fue una tarde muy fructífera, llena de muchos saberes y muy bonito escucharla, profe. Muchísimas gracias por este espacio, profe. Bueno, pues Los Ángeles, lo mismo que dice Carla, pues muchísimas gracias, una charla muy bonita. Tuvimos hasta 32 participantes en línea. Y para terminar, quiero entonces invitarlos a la siguiente conferencia, que es pues dentro de 8 días, próximo miércoles, que se titula La escritura como proceso de catarsis, de Francis Dayana Cornejo, egresada de licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño y monitora de la revista Mopa Mopa. Entonces es el próximo miércoles 5 de la tarde. También invitarlos a que hagan sus propuestas de conferencias. O sea, este es un espacio abierto para los estudiantes, para los profesores, para todos aquellos que nos gusta hablar, pensar, ¿no?, sobre la escritura, la lectura y la oralidad. Entonces, quien esté, digamos, quien esté animado a darnos una conferencia, una charla sobre alguna de estas temáticas, pues puede escribir a editorial@udenar.edu.co haciéndonos la propuesta. Ya sería para el próximo año porque la programación de todo noviembre pues ya está lista. En diciembre no vamos a tener seminario y ya lo reiniciaríamos ya pues en enero cuando regresemos de las vacaciones pues de diciembre. Entonces pues agradecerles a todos su participación, a la profesora Luz Ángela, de nuevo pues muchas gracias. Carla. También los quiero invitar para este viernes. Nosotros tenemos nuestro encuentro de tertulia de viernes en la noche. Es un espacio también dedicado a la lectura. Y pues sería muy bonito que ustedes puedan participar. Los invito cordialmente en nuestra página editorial.udenar.edu.co. Pueden mirar, entrar para que puedan ingresar al link. Se realiza de 6 a 7 de la noche, entonces también están cordialmente invitados.
Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. Que descansen. Bueno, muchas gracias. Un Bueno, gusto. que estén muy bien. Muchas Gracias a usted, profesora. Muy amable. Chao. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden que la grabación la pueden encontrar en el canal de YouTube de la editorial Universidad de Nariño. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos un ratico, Carla. De acuerdo, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Carla. Chao, Aleja. Hola, Aleja. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Qué bueno verla por aquí. Ay, sí, se me hizo un poquito tarde, pero llegué. Qué bueno. Sí, estaba un poquito ocupada, pero llegué. ¿Cómo yo el ejercicio del testamento? Bien, profe. Yo me acordé de usted un día que usted me dio un ejemplo y yo pues soy re mala para la ortografía. Entonces, pues chévere, hola. Interesante. Voy a asistir todos los miércoles. Muy bueno. Sí. Excelente. Bueno. Quédate un ratico, Aleja. Listo, profe. Solamente vamos a hacer un balance allí, cómo nos fue. Muy bien, ya estamos solo los tres. Ya podemos parar de grabar. Ah, ¿verdad? Pausar, detener grabación.